gracias por invitarme. Para mí es un gusto hablar con ustedes. Hablo yo, ustedes tienen que preguntar, bueno, esta vez. Bueno, me siento muy bien y además para mí estar en este ciclo que interesante, el ciclo cultural que hace la biblioteca y que lo estoy recomendando, ¿no? Así que, porque es muy interesante, yo no pude venir, hubiera querido venir el miércoles pasado, pero sí, estoy entregando unas ponencias y no podía. Pero bueno, la cuestión hoy, la cuestión de la tolerancia, que es mi tema principal. Yo les conté que mi especialidad se llama Ética aplicada a la política en temas de convivencia. Y mis dos tesis son sobre tolerancia. Bueno, parece ser que hoy el tema tiene muchísima vigencia, porque con tolerancia decimos más o menos cómo hacemos para convivir en paz con los que no pensamos igual, con los que no piensan como nosotros, con los que tienen otros proyectos de vida, con los que creen que la vida, la sociedad es una cosa diferente de lo que creemos nosotros. ¿Cómo vamos a convivir en paz? Bueno, la cuestión es que, no sé si ustedes se fijaron, que en la actual campaña política y también en la anterior hay una abundancia de lemas que dice juntos, juntos. Parece que esa es la demanda, o sea, como que el común de la gente se cansó un poco de la confrontación y de ese de nosotros y ellos, ¿no? De esa lógica del amigo-enemigo. Parece que además muchos de nosotros hemos experimentado esa cosa de que se nos pierdan amigos, de que ya no podemos ver a algunos familiares, o de que los invitamos pero nos prevenimos, no hablemos, ¿no? Porque entonces se ha inventado esta palabra que es muy gráfica y muy lamentable, que es la grieta. Y entonces parece que la grieta está ahí, ¿y qué vamos a hacer? Ponemos un puentecito y para que eventualmente alguno pase de este lado, pasemos nosotros y la grieta queda, hacemos desaparecer la grieta, la rellenamos, la ocultamos con un buen plástico. ¿Qué hacemos con la grieta? ¿Cómo hacemos para convivir en paz con los otros? ¿Sí? Los otros son nosotros. Eso me parece a mí que sería la mejor forma de superar el nosotros y ellos, sería que todos podamos ser nosotros. Y creo que si uno tratara de buscar eso, en algún momento feliz, la mayoría de nosotros vamos a estar del mismo lado. Nunca, jamás, una sociedad libre va a ser uniforme. Las sociedades uniformes son utópicas, de las malas utopías, ¿no? De 1984 y de los proyectos totalitarios, todos iguales. No es así. La diversidad social tiene que ser una diversidad que pueda actuar en paz, que pueda enriquecerse con las diferencias, etc., ¿no? Bueno, así que a mi manera de ver, hay una demanda, hay un pedido, que cese la confrontación y que tengamos la posibilidad de ver cómo vamos para el mismo lado, aunque seamos diferentes, etc. Yo quiero decir que la tolerancia, como tal palabra misma, no tenía un significado importante antes del siglo XVI. ¿Qué pasó? Fue el siglo de las guerras de religión. Pierre Journet dice que venía disminuyendo la conflictividad en cuanto a guerras, ¿no? Históricamente, desde cierta antigüedad que se puede vislumbrar, digamos, en el occidente, venían disminuyendo, menos 50 años de las guerras que se pelearon entre cristianos en los países nuestros, digamos, de la Europa occidental, y hubo mucho derramamiento de sangre.
¿cómo puede ser que cristianos, todos discípulos de Cristo, se maten unos a otros? ¿Por qué? Porque se mezclaban cuestiones de poder naturalmente. Entonces, la palabra surge ahí, porque hubo quienes desde el comienzo de estos conflictos vieron claramente, aquí no puede ser eso, es que no puede ser. Entonces hay que tener una cierta tolerancia y quedó bastante más ya fijado, digamos, cuando el rey, si no me equivoco, Enrique IV en Francia da el edicto de tolerancia, muy a finales del siglo XVI. ¿Qué quería decir? Quería decir que todo lo que había pasado unos años antes, había habido una gran matanza de protestantes por parte de los católicos, y dice, tenemos que olvidarnos de esto, tenemos que hacer como que no ocurrió. Ahora todos somos franceses, todos, ¿sí? Bueno, el edicto de tolerancia y todos relativamente libres para practicar su religión. Ellos en Francia y en Polonia hicieron la punta en este sentido. No me voy a adentrar más, es muy, muy interesante el siglo XVI y ver cómo resolvieron algunos decidieron irse de ahí. O sea, los colonos norteamericanos, los primeros que fueron a hacer una nueva vida en lo que hoy son los Estados Unidos, se fueron porque no querían estar ahí, donde decían que la iglesia que se había formado, ya reformada, ¿no? Ya apartada de Roma, dice que se parecía mucho a los católicos, así que ellos se excluyeron. Eso no es mucha solución, para ellos sí, pero no superan mucho el problema. Y luego fueron otros católicos también a hacer colonia, o sea, lo que pasa es que en un nuevo mundo, sin cargar mucha historia, y hubo una cierta forma de tolerarse. Le diré que no es muy a fondo, pero bueno, la hubo. O sea que en general no se derramaron sangre. Pero ¿qué es la actualidad? En la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Estas minorías musulmanas, terroristas. Terroristas. ¿Son todos los musulmanes? No. ¿Es el Islam una religión de violencia? No. Pero tenemos esto y además la realidad, hay dentro de Naciones Unidas un secretariado especial y un relator especial que cada año dice cómo está dentro del ámbito de los derechos humanos, cómo está la cuestión de la libertad religiosa cada año. Bueno, hoy los últimos años no pude abrir el de este año, que ya el relator ya habló, pero no está en internet. 250 millones de cristianos están perseguidos en el mundo. Es la religión más perseguida. Los cristianos no perseguimos al Islam. En ningún país católico hay derramamiento de sangre de porque sea judío o sea islámico o sea budista. No lo hay. Quizá haya gente que mire mal, ¿sí? Quizá haya, como en Suiza, hicieron una consulta, un referéndum, para consultarle a todos los ciudadanos si qué les parecía si las nuevas mezquitas, porque hay muchos inmigrantes del Islam y tienen sus lugares de rezo, ¿no? La mayoría de las mezquitas son antiguas, como se dice, depósitos, naves, ¿no? Ahí se reúnen por la cantidad y eso, pero de a poco van construyendo sus mezquitas. Entonces le preguntaron a los ciudadanos suizos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Las nuevas mezquitas tienen que tener minaretes o no? Y la mayoría dijo que no. Entonces hay muchas mezquitas, no sé, que habrá 40, 50 mezquitas, no sé qué, se están construyendo otras naturalmente, pero solamente 4 habían podido hacer minaretes antes de esa consulta. Y entonces los ciudadanos suizos son muy intolerantes o son intolerantes, ¿o qué? Perseguir, no persiguen. Dejar que recen, dejan que recen. Y eso
estamos en el límite, no estamos, nos preguntamos qué hacemos, ¿sí? Bueno, les cuento un hecho, como para que ustedes vean, ¿no? ¿Qué está pasando? Igual estas cosas, uno dice, está pasando hoy, pero los cambios son bastante rápidos. Yo redacté mi segunda tesis en 2006. En ese momento, ese año, había habido un incidente que por supuesto tuvo mucha repercusión. Una empleada común, despachante, creo, del mostrador, la aerolínea de bandera, British Airways, ¿no? Tenía una crucecita colgada. Entonces su jefe dijo que no podía tener un signo religioso y la obligó a quitarse la crucecita. Y ella dijo que no se la iba a quitar, que era su libertad, entonces fue despedida. Y entonces ella hizo un juicio y lo publicó. En el momento que yo redacté estaba ahí, pero yo no recuerdo exactamente, creo que ella fue indemnizada, en fin, ¿no? Pero estuvo el incidente porque había una importante corriente anticristiana, ¿no? O sea, que los cristianos vivan, pero que no se los vea. En algunos municipios dijeron que ya no pongan tantas luces en Navidad, que si quieren celebrar Navidad dentro de los templos. Y la mayoría del Consejo Deliberante del lugar votaba que bueno, que sea así, ¿no? Algunos por temor, otros por convicción, en fin, lo que sea. ¿Y qué pasó después? Después pasó que estos últimos años, diría 2014, 2013 o 2014, oficialmente en Inglaterra, que la corriente anticristiana venía así dura, porque por ejemplo, le voy a dar otra cosa más importante también que hace a la vida cotidiana. En ese momento, 2006, entre 2006 y 2008, tuvieron que cerrar ONGs dedicadas, católicas, dedicadas a movilizar la adopción, ¿no? Ellos detectaban, hacían todo el trámite para dar niños en adopción, ¿sí? Para facilitar la adopción. Era una ONG con mucho éxito y por supuesto concurrían católicos, protestantes, de todos concurrían. Resulta que, dadas las últimas modas, las últimas leyes, habían comenzado a presionar a esa ONG para que dé en adopción también a las parejas homosexuales. Y como no le parecía, no era contrario a la conciencia y a los objetivos de la ONG católica, entonces prefirieron cerrar ese servicio que había dado en adopción tantos chicos, prefirieron cerrar, pero era una especie de acoso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó a lo último, estos últimos años? Oficialmente en Inglaterra se dijo, por parte del gobierno, y tenía que ser puesto como contenido en la educación en todos los niveles, que el entorno cultural en Inglaterra, en Gran Bretaña, que no es solo Inglaterra, ¿sí? En Gran Bretaña era cristiano. ¿Por qué? Como ustedes habrán visto en muchas fotos de los combatientes de ISIS que tienen todas unas máscaras, los ojos son celestes. Muchos jóvenes ingleses se habían ido a ISIS. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Entonces se preguntan, ¿qué está? ¿No es cierto? Nosotros que hemos hecho por la tolerancia, porque vivamos tranquilos los anglicanos, los otros, los católicos, todos. En Inglaterra todos admitidos, además racialmente también dice que en Londres se ve la mayor variedad del mundo, más que en San Francisco, en Buenos Aires, y sin embargo tuvieron que ver qué pasa. ¿Los cristianos estamos siendo no tolerados o las manifestaciones de nuestra fe están siendo no toleradas en Inglaterra? En Francia pasaron otras cosas también, que no voy a detenerme, pero hay problemas como el hecho
¿qué hacen en Francia? El tema del velo de las mujeres musulmanas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite? Pueden ir las chicas con velo al colegio, pueden hacer gimnasia con su velo. ¿Cómo es eso, no es cierto? ¿Cómo es? Eso se planteó en 2000, de una forma más crítica, y bueno, hoy hay unas campeonas olímpicas, inclusive competidoras en natación con velo, ¿no? Y en gimnasia y eso, han conseguido que por lo menos, bueno, eso, y toleramos, no toleramos. Yo, en particular, yo pienso que el velo hasta ahí, cuando hay esas otras vestimentas que tapan totalmente a la mujer, me parece muy humillante, me parece muy degradante y me parece que no lo debemos permitir. Pero cada comunidad lo decide, ¿sí? Bueno, con esto quiero decir que el tema de la tolerancia, o sea, ¿qué es lo que nosotros toleramos en el sentido de admitirlo, ¿sí? Para vivir en paz, para que ellos vivan en paz, nosotros también? Ahora, pensamos que todas sus costumbres, su religión, sus prácticas religiosas, sus comidas, sus fiestas, sus ramadán, sus cosas, ¿están todo bien? Todo bien. Todos los judíos, islámicos, ¿todo bien? Sí, ¿no? La infibulación, ¿no? La ablación femenina, la mutilación de las mujeres, ¿está bien? Es una práctica cultural. Y en países como Francia, como España, como sobre todo, también Italia, etcétera, otros países europeos, se ven con el problema de qué hacer con esas familias que van de vacaciones a sus países de origen en África y las hacen mutilar a sus hijas, que por otra parte van a la escuela en esos países. O sea, ¿hasta dónde? Para mí, hasta el límite son los derechos humanos, naturalmente. Pero es el tema, es el tema. Y nosotros somos gente que queremos creer que somos muy amplios, que somos muy tolerantes. Nosotros queremos creer eso de nosotros mismos. ¿Y cómo es? ¿Qué hacemos? ¿Qué realmente lo somos? ¿Qué posiciones tomamos? ¿Cuál es el límite? ¿Sí? ¿Cuál es el límite? Bueno, yo ya les conté en la reunión anterior, les conté un poco una trayectoria intelectual, ¿no es cierto?, de haber elegido el pensamiento complejo, ¿no? Después de ver cómo había sido superado el pensamiento cartesiano y la admisión de la complejidad. Bueno, les cuento, mi primera tesis, que habla del el pensamiento de Locke tiene una visión compleja, no lo llama así, ¿no? Locke participó en el debate por el conocimiento en el siglo XVII. Lo hizo, y su solución era que el conocimiento, la ciencia tenía que ser racional, pero pasando por la experiencia, no como Descartes, que todo era racional. Bien. Y él es bien complejo, pero más complejo se lo ve desde acá que lo que han visto bastantes críticos, les diré, leído clásicos y todo, no ven tanto como nosotros que tenemos otros ojos más críticos. Bueno, ¿qué dijo Locke respecto de la tolerancia? La tolerancia es la posibilidad de que convivan en paz gente que practica distintas religiones, que tiene distintas creencias. Para Locke, el sistema de tolerancia es una solución política a un problema religioso, una solución política. ¿Por qué es política? Cuando se plantea la relación entre Estado e Iglesia. Durante muchos siglos de la cristiandad, digamos en la Edad Media, la cristiandad era una sola, todos iban por el mismo lado, ¿sí? Y en la cúspide de la cristiandad, por supuesto, estaba el Papa. Y todos los reyes, tenían muchos reyes,
y nobles inferiores a los reyes, todos tenían la obediencia al Papa. No era exactamente una gran teocracia, cuando la autoridad civil es al mismo tiempo la autoridad religiosa. Cuando la autoridad religiosa es la autoridad civil, eso se llama teocracia. Eso fue el judaísmo en el Antiguo Testamento, una teocracia. Pero también eso es el Irán actual. En la cúspide del gobierno civil está la autoridad religiosa, ¿sí? Bueno, en la cristiandad no era así. La cristiandad era, en la cúspide está el Papa, pero cada uno de los reyes obedecía en cierta manera al Papa, pero no en el ámbito civil. Pero no había separación. Es una cosa... No, era así, todos caminamos por el mismo lado. Pero, ¿qué pasó? A partir del siglo XV, primero Lutero, después Calvino y otros reformadores producen las reformas de las iglesias. No, la reforma no es una sola. Cada iglesia se reformó. Cada iglesia se replanteó qué iba a hacer con el cristianismo. ¿Por qué? Había nuevas tecnologías, fundamentalmente la imprenta. La imprenta puso en manos de mucha gente, de más gente, muchas, voy a decir. Antes de la imprenta, leían y escribían como mucho el 1% de las personas, ¿sí? Había núcleos de gente que leía y escribía. Inclusive reyes, duques y eso no leían ni escribían, tenían quien les lea y escribía. Bueno, después de la imprenta comienza rápidamente a subir el porcentaje de lectores y escritores. Digamos que en el siglo XIV podría haber un 3% de personas que leían y escribían. Con la imprenta en el siglo XV. Llega un momento, en 1830, señala Pierre se produce un fenómeno importante de que supera el 40% de lectores y escritores dentro de las sociedades, y eso significa que la cultura se transmite no solamente oralmente o visualmente, ¿no es cierto?, por el ejemplo, sino también por una vía escrita. Y eso tiene mucha importancia dentro de las iglesias porque los clérigos, los curas de una iglesia, de otra, dan sus enseñanzas también por escrito. Y una diferencia entre las iglesias reformadas, Lutero plantea, y los otros también, que cada uno interpreta la Biblia, ¿sí? En cambio, los católicos dicen que no, que la iglesia es la maestra que tiene que decir cómo se interpreta la Biblia. Pero la iglesia, ¿qué es lo que da? El catecismo, ¿sí? Los catecismos. Entonces, son escritos. Entonces, viene así una difusión de la cultura, cada uno sabe más, digamos. No es muy sencillo. Deja de ser simplísima la fe para ser un poco más informada, más complicada. ¿Y qué trae eso? Trae unas disensiones y trajo concretamente las guerras. ¿Por qué? Porque al pensar en la relación entre iglesia y Estado, ahí se rompe algo, porque hay jefes políticos, príncipes, reyes, etcétera, que cambian su fe religiosa, su adhesión religiosa, y entonces ya no están vinculados al Papa como la cumbre, como el Papa, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿cómo hacemos? Y entonces se plantean diversas soluciones. Una es la forma en que el gobernante, el príncipe, el rey, lo que sea, proteja a una iglesia, la suya, ¿sí? Proteja a una iglesia. Entonces, en lo que hoy es Alemania, se establece un sistema por el cual en cada pequeño reino, no era Alemania, eran
principados, en fin, ducados, etc. Todos los súbditos tenían la religión del príncipe, ¿sí? Ese es un sistema. El otro es que un rey en su país, pero protege, ¿eh? Entonces es un sistema jurisdiccional. Descartamos en la tolerancia es la autoridad religiosa la que dirige la vida civil. En estos sistemas la autoridad civil protege la iglesia. En Inglaterra la solución fue primero más disimulada y después más claramente que el rey es la cabeza de la iglesia anglicana. Así, dicho así, ¿no? Y cuando es una reina, pues es un poco difícil, pero bueno, pero lo mantienen, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que propicia Locke? Claramente que haya una separación. La iglesia con sus cabezas y el gobierno civil con las suyas, totalmente. ¿Y cómo se relacionan? Bueno, que toda la religión, todos los actos religiosos, todo lo que atañe al culto, a las prácticas y a las creencias sea privado. Entonces eso es algo positivo dentro de la teoría, que exalta mucho la vida privada y que tiene que ver también con el crecimiento de la conciencia individual, creo que hemos hablado de eso, ya en la edad moderna. Mientras tanto, todos los asuntos civiles, ¿no? Todos se rigen por leyes civiles y eso le atañe al gobernante. Y le dice a las iglesias que no permitan, que no tengan una relación con el poder político porque van a salir perdiendo, porque el poder político es más fuerte que las iglesias. Entonces, que no se relacionen. Y le dice a los creyentes que sean firmes en su fe. Y cuando el gobernante quiera imponerles otra cosa, bueno, pues, en una obra dice que tienen derecho a resistir, ¿no? Y si el gobernante es muy malo, muy perverso y no cumple las leyes, a rebelarse. Pero más tarde, en otra obra, ya dice, cuando él ya es consejero del nuevo rey, ya él dice, bueno, cuando el poder político más de una cosa que está en contra de la conciencia, el creyente resiste. Y si tiene que sufrir prisión o bueno, eso no es pecado, ¿no? Bueno, él señala claramente que si hay relaciones entre poder político y poder eclesiástico, pueden haber conflictos de intereses, o sea, uno va a predominar sobre el otro, y eso no es bueno. Y después de eso, lo que va a venir es la violencia, y entonces eso hay que descartar. Entonces él propicia el sistema de separación, que es lo que primó en la mayor, digamos, en los países de tradición anglosajona y en otros países europeos, un sistema que se llama Ius Circa Sacra, que consiste en que el poder político esté cerca de la iglesia, apoye, en fin, pero no tenga decisiones dentro de la iglesia. Y siempre eso es, bueno, pero así se concibe teóricamente, ¿sí? Y en el ámbito de influencia luterana es algo más fuerte. El poder político cuida a la iglesia, dice. ¿No? También tiene sus peligros. Bueno. Entonces, bueno, en la teoría política de Locke no solamente se afirma la autonomía del individuo que va a elegir qué quiere creer, a qué iglesia quiere adherir, ¿sí? Sino también la autonomía de la sociedad civil, porque puede una iglesia o cualquier iglesia
es una sociedad civil, una organización civil de carácter religioso. Autonomía al Estado, autonomía la sociedad civil. Bueno, eso es solo. Y pensar que nuestra Constitución, por ejemplo, que se inspira mucho en la Constitución norteamericana, en las ideas de Locke, pues sí, tiene todavía vigencia. Ahora, después mi segunda tesis es sobre la tolerancia según el filósofo Michael Balzer, que es contemporáneo, es norteamericano, todavía vive, y tiene 3 obras más políticas, digamos, ¿no? Tiene otras obras, otros temas que no dejan de ser políticos, por ejemplo, reflexiones sobre el papel del crítico en la sociedad, ¿no? Del crítico social, reflexionó mucho sobre eso, y una línea de trabajos sobre la guerra, ¿no? Pero las obras que se relacionan, a ver, yo analicé en mi tesis una obra que se llama El Tratado sobre la Tolerancia, que es la tercera de 3 obras muy políticas. La primera es Las esferas de la justicia, y ese libro, Las esferas de la justicia, tiene por subtítulo una teoría de la igualdad compleja. Su visión es compleja, es muy interesante, muy interesante. Quieren otra vez les explico, porque es todo un sistema. Les cuento que yo, que no soy profesora, en la cátedra de ética de la UNSA me invitan todos los años para que yo explique esta cuestión de la igualdad compleja, ¿sí? Porque merece un tratamiento así, ¿no? O sea, no de paso, a mí me gusta mucho eso. Y él aplica, después tiene una pequeña obrita que es muy interesante, muy teórica, que se llama Moralidad en el ámbito local e internacional. Él dice que los conceptos morales, pongamos libertad, pongamos igualdad, pongamos tolerancia, los conceptos morales tienen un significado denso, grueso, así digamos de bulto, ¿no? Si decimos libertad nosotros, o los checos, o los chinos, sabemos a qué nos referimos, ¿no? Pero el contenido local, cada comunidad le da un contenido según su propia experiencia, según su propia historia. Y entonces ese contenido es más tenue, perdón, me estoy equivocando. El contenido global, digamos, el que todos podemos comprender, es tenue, es liviano. Y el contenido local de cada comunidad, ese es denso, ese está cargado de experiencia. Nosotros los argentinos sabemos qué queremos decir cuando decimos libertad, 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 ¿no? O sea, tenemos imágenes, tenemos memoria, y nosotros, los que estamos acá, tenemos memoria de cuando nos faltó libertad, cuando hemos sentido que teníamos que pelear o votar por más libertad, ¿sí? Entonces, cada comunidad, la visión de él es a la vez universal y a la vez comunitaria. Bueno, ¿qué es lo que dice Balzer en su tratado sobre la tolerancia? Todo esto es una síntesis muy rápida. No sé yo si ustedes han entendido la parte de Locke, vamos a pasar ahora porque saltamos varios siglos, ¿sí? Ya con otros tipos de experiencias, pero Balzer, que es filósofo, dice que la filosofía tiene que consultar mucho la historia y la sociología para no ser para no ser una chala, ¿no? Para decir cosas coherentes y que sirvan, tiene que basarse en historia y en sociología necesariamente.
Bueno, así que él, todo el desarrollo teórico, él lo hace refiriendo a historia, cosa que a mí me encantó, ¿no? Y me dio oportunidad de discutir, porque a veces cuando... esa es un poco la diferencia entre los anglosajones y los franceses y alemanes, ¿no? Los anglosajones están bien pegados a la historia, a la práctica, a la experiencia, y los franceses en general son más especulativos, más especuladores. Entonces uno discute conceptos. Aquí le discuto, no, mire, lo que usted dice no es así. Bueno, no le hablé a él, le hablé a mi carpeta. Él diferencia la tolerancia del tolerar, ¿sí? ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia son las actitudes frente al otro diferente. Y el tolerar son los sistemas de tolerancia. Algo, cuando esas actitudes se convierten en un sistema normativo, puede ser ínfimo, puede ser ínfimo. Dentro de casa, ¿no es cierto?, le decimos a nuestro hijo, mira, a tus amigos fulano, mengano, todos tienen libre entrada, pueden venir a estudiar, a escuchar música, es fulana, y mengano no. Entonces nosotros estamos estableciendo un mínimo sistema ínfimo, pero hay sistemas muy grandes, inclusive globales, que son sistemas de tolerancia, o sea, que dicen qué vamos a tolerar y qué no. Bueno, entonces hay diferencia la tolerancia del tolerar. Las actitudes de tolerancia. Yo les voy a leer, son simples, por supuesto, podemos desarrollar, pero yo las leo porque sin duda ustedes van a ir viendo, imaginándose que puede haber, primero, lo más negativo, una aceptación resignada. Bueno, voy a decirles que en cuanto a connotaciones de tolerancia, miren, cuando hice mi primera tesis junté como 70 definiciones de tolerancia de distintos autores y todo, y consulté como cerca de 20 diccionarios y todo, y los comparé. Un trabajo de enanos, pues, una vez. Entonces después vi como las connotaciones, habían connotaciones positivas y connotaciones negativas. O sea, algunos autores y teóricos diccionarios ven que tolerar es positivo y otros que ven negativo. Y los significados de tolerancia van desde tolerar el efecto de una pastilla, ¿no? Unos toleran, otros no, una cobada, qué sé yo. Ven cosas muy sencillas, o hasta tolerar un sistema opresor, ¿no? Una tiranía. O tolerar que convivan los gitanos ahí a una cuadra de uno, cosas así, ¿no? Entonces, las connotaciones positivas o negativas. Otras, vertical, cuando hay alguien que está por encima y tolera a otros inferiores. O bien horizontal, o sea, horizontal quiere decir que nos toleramos entre iguales, ciudadanos iguales que somos diferentes. Que piensa que pertenece a este partido, a mí no me gusta, pero tiene tanto derecho como yo a pertenecer como yo tengo de pertenecer a mi partido, una cosa así, ¿no es cierto? O este creyente va a su iglesia, yo también. Entonces esa tolerancia horizontal. Y luego, también hay una connotación activa, cuando la tolerancia de alguna manera es activa. Puede ser un gobierno que dicte la ley, la mamá que le dice, no, es activa, ¿sí? Y el hijo tiene una tolerancia pasiva, la sufre. Mi mamá me dijo que no, ¿sí? Bueno. Entonces las actitudes según Balzer. La aceptación resignada o una indiferencia pasiva hacia la diferencia. No me importa que los otros estén ahí, no me importa que sean diferentes, no me importa.
Eso es una indiferencia pasiva. La otra actitud es una apertura. Ah, qué interesante, mirá lo que dicen. Así, interesante. Bueno, sí, que vengan. No importa, ¿no? Una apertura. La otra es una admisión entusiasta, como aprobación estética o funcional. Por ejemplo, bueno, ahora vienen los hippies. Son otros, los hippies eran otros respecto de los no hippies, ¿sí? De nosotros, en fin. Entonces, los hippies, pero ay, la estética de ellos, qué buena, ¿no? Qué alegría, qué parece, qué luminoso, qué cosa que han traído, y además muchas plantas. Bueno, podemos abrirnos a una apreciación positiva de esa diferencia. Digo los hippies porque no representan ninguna connotación violenta, sencillamente eran otros, ¿sí? Y bueno, esas son las actitudes que dice Balzer. Pero yo agrego que hay otra actitud, tolerancia, que es de protección de una minoría, protección de ese diferente. A veces el diferente también es débil y hay que protegerlo, ¿no? O yo me siento llamada a protegerlo, o el gobierno llega a la conclusión de que lo va, o el Congreso le dice al gobierno, tiene que proteger esta minoría, ¿no? Esta manifestación cultural, esta manifestación religiosa, estos inmigrantes, lo que sea, ¿sí? Entonces llega un momento, fíjense en este momento con la inmigración especial que son los refugiados. Es una cosa, es un fenómeno terrible y los países europeos, los países del destino, han tenido que resolver qué hacer con ellos. Y fíjense que algunos han generado cosas de odio, ¿no es cierto?, de rechazo, de violencia, de maltrato, pero en otros países no solamente el gobierno se abrió a recibirlos y a protegerlos, en nombre de los derechos humanos, no de sus derechos civiles, sino de sus derechos humanos. Y en Alemania, por ejemplo, típicamente, también pasó en España, en menor medida, en Italia, ciudadanos comunes han salido a hacer cosas para proteger a esos refugiados que estaban en situación de debilidad. No sé si... A mi manera de ver, esa actitud también hay que tener. Bueno, y lo que no dice Balzer, y digo yo, es que en una situación de tolerancia hay que ver también qué pasa con el tolerado. Cuando uno es una minoría diferente, ¿no?, ya sea porque profesa una religión minoritaria en un país así, o uno tiene unas ideas políticas que todavía no están muy difundidas o lo que sea, uno es tolerado, no es igual a los demás. Hay minorías sexuales o étnicas o lo que sea. Bueno, actitudes del tolerado, ¿sí? Hay la sujeción con fastidio. Bueno, me sujeto a la ley porque el límite de cualquier tolerancia en un sistema político moderno y actual es el Código Civil, el Código Penal, el Código. O sea, yo estoy acá, pero no me parece bien que no me tolere, que no ser igual, digamos. Entonces si yo me rebelo todavía cometo un delito, pero no me parece bien ser una minoría no permitida. Bueno, y tengo una rebeldía interior. Entonces no me siento cómodo y a veces, bueno, lo manifiesto. La otra actitud es una aceptación defensiva. Cerrada, defensiva. Yo voy a pensar esto, voy a hacer esto,
pero voy a ver cómo voy negociando también, ¿no? Y con una fuerte voluntad de ir ocupando un lugar más visible si puedo, ¿no? Otra actitud es el sometimiento pasivo, pero leal. O sea, me someto a lo que dice la mayoría, a lo que dice la ley, qué sé yo, y no digo nada y no pienso decir. Yo soy una minoría, acepto que soy una minoría tolerada, digamos, pero no voy a romper esta situación. La otra es una admisión orgullosa. ¿Por qué? Porque yo soy superior. Me imagino, quizá un católico dentro de Inglaterra del siglo XVIII ya, ¿no? Cuando fue tolerado, pero sí, un poco era así, un poco era así, o sea, el católico era tolerado, tenía una inferioridad de condiciones, pero sentía un cierto orgullo de ser católico. Bueno, hay otras minorías que sienten eso, sienten un orgullo de ser minoría y de... Hay, por ejemplo, en política, nacionalistas extremos. Ya están, ya fueron, y sin embargo se sienten que son, ¿no? Esa posición orgullosa porque se consideran superior, o nos consideramos lo que sea, bueno, no, o sea, hablo en tercera persona, ya saben, estoy describiendo. Otra actitud es acomodarse a la situación y sacar un provecho creativo de la diferencia, ¿no? Eso han hecho muchas veces las vanguardias artísticas, ¿no? Primero mal vistas, criticadas, relegadas de las exposiciones, de los subsidios, lo que sea, y voy adelante, empleo mi creatividad y ocupo lugares, ¿no? Pero dentro de la situación, no romper nada porque de lo que se trata es ir ocupando un lugar, ¿no es cierto?, de una manera positiva, no de una manera de confrontación, de guerra, de no sé qué. Bueno, y yo también anoto, que no lo dice Balzer, ¿no?, que los grupos tolerados, las minorías toleradas, a veces no son tolerantes, son intolerantes, minorías, Entonces, no dejan. Ustedes asienten con la cabeza, o sea, no les doy ningún ejemplo porque ustedes están pensando en qué y sí. Así es. Así es. O sea, no por ser una minoría y tener la necesidad de ser tolerado, uno es tolerante a su vez. Que se debería. Bueno, y en cuanto a los sistemas políticos de tolerancia, son formas institucionales, ya les expliqué, aunque sean simples, aunque sean más complejas, quiero decir una cosa. En las actitudes, Balzer habla de virtud. No es el centro, no es tratar la tolerancia como una virtud, pero más de una vez habla como virtud, que es lo que yo tomo, ¿sí? Porque no solamente es cuestión de describir comportamientos sociales, sino no hay tolerancia sin tolerantes, y ser tolerantes es una virtud. No hay democracia sin demócratas, y ser demócrata es una virtud, es una forma de ser que se cultiva, no se nace con eso, se cultiva, ¿sí? Entonces, él habla de virtud, por ahí de vez en cuando. Yo lo tomo porque me parece fundamental. Es una virtud que hay que cultivar. Bueno, ¿cuáles son los sistemas políticos de los que él habla? Los imperios multinacionales, como desde los grandes imperios, Roma, Grecia, Cartago, qué sé yo. Bueno, y él habla mucho del imperio turco, porque el imperio turco tenía una forma el imperio turco fue muy grande, muy grande. Y, bueno,
y tenía una forma que a Balzer le parece que era una forma de tolerancia, porque le llamaban de la espiga, ¿no? La forma de la espiga del mijo. Y que consistía en que la autoridad civil, que era el emperador, bueno, el sultán, ¿no? ¿Sí? Trataba con los jefes religiosos, no era jurisdiccional, no era esta provincia tiene un jefe civil, no. Esta comunidad religiosa, los cristianos ortodoxos, el islam, los judíos y eso, a la cabeza de ellos está un jefe y jefes inferiores religiosos. Y cada uno de esos jefes se ocupa de que su comunidad esté en paz, se someta en paz. Y le dé al imperio lo que el imperio quiere. Impuestos y soldados. Sin decir mu en contra. Y el jefe religioso que no se aviene, le corta la cabeza literalmente. Entonces, ¿era un sistema de tolerancia? A Balzer le parece que sí, que era porque las comunidades convivían en paz. No había choques en las fronteras, las antiguas fronteras que habían desaparecido porque todo era el imperio turco, no saben qué grande que fue. Además, desde 1200 y pico hasta 1926, mucho tiempo para asentarse y era muy fuerte, muy duro. ¿Era un sistema de tolerancia? A mi manera de ver, no. En los imperios, ningún imperio. Los imperios son maquinarias de guerra que consumen gente. A mi manera de ver, el imperio romano, el imperio inca, cualquier imperio es así. No veo que sea realmente un sistema de tolerancia. A Balzer le parece que sí, en particular ese imperio. ¿Sí? La comunidad internacional. Los países son muy diferentes, con sistemas políticos internos muy diferentes, con gente que piensa diferente, con tradiciones, con razas, con todo, y sin embargo en el sistema internacional se logró armar un sistema internacional de Naciones Unidas, por muy en crisis que esté el sistema, es un sistema que funciona. Eso pienso yo, ¿no? No sé qué pensarán ustedes. Desde luego lleva unos 20 años de unas críticas tan duras contra el sistema. ¿Por qué? Porque en particular ¿cómo se llama? El Comité de Seguridad, ¿se llama? El Consejo de Seguridad es la última infamia. No son capaces, o sea, se trata de una dictadura y no le dan un veto porque estos países le protegen esas cosas que uno puede criticar, pero dentro de todos sus defectos está funcionando. Y en algunos momentos la complejidad del sistema internacional también, porque hay sistemas internacionales regionales, ¿no es cierto? Como la Unión Europea la organización, la OEA, la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, ¿no es cierto? Son sistemas internacionales donde la diversidad impera, hay muy diversos, y sin embargo se toleran unos a otros. ¿Por qué? Porque es necesario el sistema internacional y ha sido hasta ahora bastante eficiente, ¿no? Balzer señala que el último imperio fue la Unión Soviética. Bueno, la comunidad internacional, cuyo máximo objetivo, un objetivo muy visible, era conseguir la paz mundial, pues la paz mundial va bastante bien dentro de todo, o sea, el último gran conflicto internacional fue la guerra de Malvinas. Todos los otros conflictos, por muy duros que nos parezcan, son internos, son fricciones internas, ¿no? Entonces, que no involucran a otros países, involucran, pero no hay guerras internacionales, y eso. Y en gran parte eso se debe al sistema internacional, o sea, aunque critiquemos, es un sistema de tolerancia, es un sistema. Bueno, no vamos a entrar en más detalles, pero la comunidad internacional tiene sus bemoles, pero es un sistema
Las confederaciones. Él dice que las confederaciones que son unidades políticas donde cada una de las unidades que lo componen tienen derecho a salirse cuando quieran. El único país hoy en el mundo que se llama confederaciones suizas, y no es una confederación, es una federación en realidad, ¿no? Lleva el nombre de confederación. Y ¿cómo? Suiza. ¿Qué país? Suiza. Oficialmente se llama Confederación Suiza. No es una federación. Ninguno se sabe así nomás. Bueno, él habla de las confederaciones, ahí también mucho más teóricamente que en la realidad, porque hoy pasa eso. Y además las confederaciones que hubo, no duraron. Eso también. No vamos a entrar en por qué. Bueno, los estados nacionales. Habitualmente los estados nacionales tuvieron mucha, bueno, en su formación en el siglo XIX y durante el XX, bastante fuerza, y que ha pasado en el último medio siglo, digamos, junto con la tendencia a la formación de las unidades regionales, supranacionales, ¿no? Como la Unión Europea, etc., hay una tendencia centrífuga a afirmar identidades regionales intranacionales, ¿no? Comunidades que hace siglos fueron reinos independientes y que ahora quieren de nuevo irse, ¿no? Del centro. No sé, como Cataluña o la Padana italiana, qué sé yo, que quieren ser Rayo Paz. Pero los estados nacionales en general gozan de buena salud, cuestionados, con formas cambiantes, lo que sea, pero dentro de los estados se han establecido, es una conquista del siglo XX, una enorme difusión de las democracias liberales. No muy perfectas, lo que quieran, pero se han difundido y los estados nacionales adoptan esa forma, donde las minorías tienen su vida, ¿no? Son toleradas. Bueno, que es, señala dentro de uno de los temas de los estados nacionales la existencia y la necesidad de supervivencia de los pueblos originarios. Y luego otro tema, el terrorismo dentro de las regiones subnacionales, como han tenido poca resolución, digamos, desde que Banzer escribió ese libro, el IRA de Irlanda o la ETA en España, ¿no es cierto? Esos terrorismos internos. Bueno. Sendero Luminoso. ¿Cómo? Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, hubo varios diversos, ¿no? La FARC, que acá en Colombia. Ese tema es un cáncer, digamos, dentro de los estados nacionales, que los estados nacionales tienen que ver cómo resuelven, ¿no es cierto? Cada uno adoptó la forma y, bueno, como se pudo. Y finalmente, otro sistema de tolerancia son las sociedades de inmigrantes, pone como ejemplo Canadá, Australia, y nuestro país estaría en eso, o sea, un país que se compone con muchos inmigrantes que a su vez quieren mantener sus identidades, y las soluciones, digamos, han sido diferentes. En general, el sistema político democrático le ofrece al inmigrante que pueda mantener su cultura, sus cosas. El límite es el Código Penal. Pero siempre le ofrece al individuo que quiera irse de la comunidad, que se integre a la comunidad de los ciudadanos comunes. Bueno, y finalmente, bueno, Banzer en su libro, yo analizo uno por uno todos los temas, en las cuestiones prácticas que
que desafían las tolerancias, el poder, la clase, el género, la religión civil, y el último problema, tolerar al intolerante, ¿no? Decía, no hay que tolerar a tal, al final todas se podían reducir a esa. Toleramos a todos menos al intolerante. Eso es un poco el resumen de las clases en las que no había que tolerar. Un juego de reciprocidad entre la tolerancia, digamos. Sí, lo que pasa es que en una vertical, ¿no? Ahí la reciprocidad... No cabe. Y ahí estamos, es un problema, ¿sí? Es un problema de los sistemas. Dentro del sistema vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos? ¿Los liquidamos a todos? ¿Qué sé yo? No sé. Los echamos. Y me otra posibilidad. ¿Qué pasa cuando el supuesto tolerado es intolerante con quien lo tolera? Claro, esos son los rebeldes, ¿no es cierto? Esos son los rebeldes, son las organizaciones armadas dentro de los países, eso es horrible. Y como habíamos dicho, que muchos son intolerantes dentro de su grupo, ¿no? Ese es un problema. Dentro de comunidades, por ejemplo, en Canadá, que se dio bastante autonomía a las comunidades de los pueblos originarios, con territorio, con cierto poder del jefe ancestral, qué sé yo, pero las ideas que tenían pobres, entonces la gente joven se les va yendo, porque que le elijan la mujer, que le elijan la profesión, que le digan mozo cazador o cazador, no sé qué, hay un problema. Entonces, mientras tanto, es un valor conservarlo culturalmente, pero el individuo que se quiere ir, aquí tiene sus derechos, ¿no? Bueno, y el intolerante, o sea, el jefe puede ser muy intolerante también, bueno, pero mientras no haya una cosa de violencia, podemos, ¿no? Y una actitud de tolerancia más positiva hace que haya cosas de... fíjense, por ejemplo, no sé, más o menos, lo de conocer a lo lejos, los gitanos en España o entre nosotros mismos, ese rechazo, ese menosprecio, esas cosas, esa discriminación. Y después mirá qué interesante, y todo el folclore y sus canciones, y todo, y nos parecen los artistas gitanos, ¿no? Y después que nuevas formas, los vinculábamos mucho a la delincuencia, y nuevas formas de vida y de sobrevivencia de los gitanos no nos parecen tampoco tan, o sea, ellos se adaptaron también a la vida común y son ciudadanos jóvenes. Bueno, el último tema que plantea Balcer y que es muy interesante es la tolerancia posmoderna. Tiene un capítulo aparte, miren, porque estamos hablando un poco de la tolerancia moderna, ¿sí? Nuestra modernidad, más o menos desarrollada, pero en modernidad. Y él plantea el tema de la posmodernidad, de los ciudadanos posmodernos. Le discute a una escritora francesa de origen búlgaro, como Todorov, también francés de origen búlgaro. Y se llama Julia Kristeva, que ella teoriza, dice, bueno, cada uno es dueño de sí, cada uno es ciudadano de sí mismo. La nacionalidad importa un comino, uno hace la vida acá, allá, más allá, bueno. Es un individualismo extremo y un sentido de una superioridad que no reconoce pertenencia, que cree que no le debe a nadie, y en realidad ella le debe a su país de origen y le debe a Francia, bueno, y cree que no le debe nada a nadie, que ella se gana lo que consume, qué sé yo, no sé. Es un grado de individualismo, como yo no lo leí directamente, lo critico apenas, ¿no? Pero ese problema tenemos, ¿sí? Y lo vamos a experimentar más en el tiempo que venga, a mi manera de ver, porque hay también, se plantea en otros términos, así. Hay gente
que piensa que todos los que llegan, todos los inmigrantes, que hay una libertad global, digamos, de vivir donde uno quiere. Entonces uno va a otro país y el país le tiene que dar todo, el bienestar. ¿A cambio de qué? No, nada, los derechos, todo. Bueno, a mi manera de ver, el Estado nacional es el que concede la identidad pública, el DNI, y con el DNI los derechos que ese Estado va a proteger sobre sus ciudadanos, ¿no es cierto?, estén donde estén. Y el ciudadano, a cambio, tiene que cumplir ciertas normas, naturalmente, ¿no? Y entonces, es el Estado nacional. Uno pertenece, uno tiene una pertenencia, porque uno tiene derechos protegidos por un Estado. Y no hay posibilidad, eso discute Balzer en el libro de las esferas de la justicia, discute la posibilidad de una jurisdicción política única, global, un solo gobierno de todo el mundo. No es posible, no es posible. Entonces, tampoco la ciudadanía de ningún lugar. Son los estados nacionales los que protegen los derechos de sus ciudadanos. Y cuando no los protegen, el pobre ciudadano se va, como esos emigrados, esos refugiados, a ver que un país, solo porque él es una persona, lo protege. Pero quiero decirles, hay 1 millón, o entre 1 o 2 millones, no sé cuánto, de personas apátridas que no son reconocidas por ningún Estado nacional y que son los parias del mundo. Ni siquiera son pobres dentro de un Estado, sino parias. Es un tema, la identidad pública, y entonces es ofensivo que alguien se crea que no le debe nada a nadie. Me parece a mí, ¿no? Entonces, mis conclusiones apuntan a... yo ya paro porque ha llegado la hora, pero mis conclusiones al respecto apuntan al fortalecimiento de la sociedad civil, de las organizaciones. Entonces vamos a hacer nosotros, en la sociedad civil, en las reuniones, en los círculos, en las organizaciones, las sociedades de padres del colegio, de los consumidores, ¿no? Ahí aprendemos a defender nuestros intereses particulares, a entendernos entre nosotros, a saber, a darnos la mano, a mirarnos las caras, a ir juntos, a conseguir juntos cosas que pedimos al Estado, o le pedimos al vecino, ¿no es cierto?, o lo hacemos nosotros mismos, juntándonos, en fin, la sociedad civil. Les voy a leer un último párrafo de la tesis. Se me acabó el tiempo, me parece a mí. Bueno, entonces, si usted me permite, yo voy a leer esto, pero además les voy a decir cuál es el paso siguiente de la tolerancia. Bueno, la tolerancia es imprescindible hoy, mucho más que para proteger a los ciudadanos y a los gobiernos de la posible intolerancia de los líderes religiosos, para proteger a los ciudadanos religiosos del abuso de algunas minorías antirreligiosas y de algunos gobiernos despóticos. En el orden internacional se va haciendo cada vez más numerosos los hechos que apuntan a discriminar a personas religiosas en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, como por ejemplo el incidente de la cruzación. Bueno, Balzer menciona la virtud de la tolerancia. No es suficiente que se viva como si se la poseyera, es preciso cultivarla. Para que haya verdadera tolerancia en un sentido plenamente positivo y horizontal, no es suficiente que haya un régimen institucional. También es preciso que las personas lleguen a practicar la tolerancia como virtud, esto es como una disposición permanente que se va fortaleciendo y creciendo para generar conductas consecuentes. No hay verdadera tolerancia sin personas tolerantes, virtuosamente tolerantes, como no hay verdadera democracia sin demócratas, ya lo dije. Las formas externas por sí no valen. Tienen que estar vivificadas con profundas convicciones y actitudes valientes, firmes, sostenidas en el tiempo, creativas. Esto es, con la virtud bien arraigada. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Ayer fue el Día Internacional de Nelson Mandela. Mandela es el paso siguiente. Mandela era negro en Sudáfrica,
y sufría el apartheid, ¿sí? Como todos los negros. Era un sistema muy cruel, muy cruel. Teorizado y puesto en práctica desde un gobierno por los blancos, más de los blancos de Sudáfrica, que tenían todo el gobierno, y los negros eran más y no tenían nada, no tenían Y en ese caso derecho una civil. minoría, además. No era una minoría. No, A ver, como los los blancos eran numéricamente minoritarios, claro. y sin embargo tenían todo el poder. Eso, claro. Bueno, Nelson Mandela, junto con otros, no fue solo, ¿sí? No les voy a contar toda su vida, pero ustedes posiblemente conozcan una vida muy ejemplar. Por defender los derechos de los negros, querían simplemente que sean iguales a los blancos, iguales en el orden civil. Entonces, primero lo pedían, y dentro de su partido, el partido, el Congreso Nacional Africano, que había sido fundado mucho tiempo antes, o sea, ya creo que sería como tercera generación. ¿Qué es lo que proponen? Primero, desobediencia civil. Como no tuvo resultado, se arma dentro de ese partido una organización armada, digamos, para ejercer la violencia, encabezada por Nelson Mandela, pero diciendo aquí que la violencia sí, en base más que nada a sabotaje, a muestras así, pero que no corra sangre, no matar a nadie, teniendo eso. Y además, como último recurso, no como primer recurso, como último recurso frente a la dureza. En eso lo ponen preso a Mandela por un asunto civil, ¿no? Y cuando cuando lo arrestan en una casa y ven los archivos que tenía y todo, comprenden que era el jefe además de la organización armada. Entonces ya ahí lo condenan, y lo condenan a cadena perpetua en unas condiciones penosísimas, en una isla donde era imposible. 27 años estuvo preso, 27 años. Y entonces dentro de la cárcel él tenía por delante toda su vida, pero decidió cultivarse, estudiar todo el tiempo. Estudió el idioma de los blancos, de los africanos. Él ya sabía inglés porque se había educado en inglés. Sabía sus idiomas africanos, por supuesto, su lengua africana, su inglés. Estudió afrikaans para poder comprenderlo. Después de estudiar el idioma, estudió por correo, ¿sí? Dentro de la cárcel, estudió la historia de los blancos dentro de Sudáfrica, para comprender de qué estaban orgullosos, cómo habían sido, cómo habían defendido los primitivos, las primitivas comunidades blancas que eran de origen holandés, cómo se habían defendido de la colonización inglesa, en fin, ¿no? Y también en Sudáfrica había una comunidad numerosa, una minoría india, de la India. Bueno, él estudió cómo hacer, pero además en los 27 años de cárcel, además de estudiar, se transformó a sí mismo. Vio que tenía que sacarse todo el odio. Él, cuando tenía mucha rabia contra los blancos, pero no un odio terrible, pero tenía rabia cuando entró en la cárcel. Después decidió que no. O sea, el fruto de esos años de prisión fue olvidarse del odio a los blancos, de la rabia, todo, y en cambio odiar mucho más el sistema de opresión de los negros. Pero comprendió que tenía que conseguir la libertad de los negros y de los blancos, porque los blancos que oprimían también eran una especie de esclavos, porque estaban muertos de miedo. Muertos de miedo. ¿Por qué? Porque si los negros realmente, ojo, mientras estaba Mandela en la cárcel, él seguía con los contactos que le permitían que podía, seguía inspirando su movimiento, ¿no es cierto?, su resistencia, y nunca probaba la violencia, pero hubo muchas revueltas violentas y los negros cometieron crímenes al rebelarse, mataron gente, pusieron bombas, qué sé yo. Bueno,
y los blancos sabían que los negros eran más y estaban muertos de miedo. Pero cuando él, con su actitud y con esa fortaleza y la perseverancia de la resistencia negra, él comenzó, hubo también una prédica, porque primero él no admitía que haya blancos luchando contra el apartheid. Después, al entrar en la cárcel, ya había admitido que hubiera blancos luchando contra el apartheid. Y blancos y negros hicieron campaña internacional. Entonces, lentamente, muy lentamente, hubo presión internacional contra el apartheid, hasta que el gobierno sudafricano vio que era muy jorobado. Mientras tanto, en libertad, el arzobispo Desmond Tutu, que era un arzobispo anglicano, él comprendió y iba predicando en consonancia lo mismo que Mandela, ¿no? Tenemos que liberarnos de la opresión, tenemos que ser todos libres, pero todos sudafricanos. Y lo que consiguió Mandela con su transformación interior, nunca rebelarse en la cárcel, pero nunca perder la dignidad, nunca bajó la vista delante de un guardia. Desde la primera vez que tuvo que caminar delante de un guardia, mantuvo su dignidad personal, la dignidad de los otros presos, como él hizo una transformación personal, pero consiguió desde su celda y sus limitaciones mantener vivo un movimiento por la igualdad. Y él decía siempre por la igualdad de los blancos y de los negros, ¿sí? Y de todos. Y consiguió primero con negociaciones secretas con el gobierno a ver cómo íbamos a salir. Bueno, íbamos a salir del apartheid, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer un sistema político? Y el gobierno quería negociar la libertad a cambio de que digan no más violencia. Y el movimiento que inspiró Mandela y él mismo decía, los presos, los hombres que no tienen libertad, no hacen tratos. Los tratos hacen los hombres libres. Así que todo el tiempo se negó a hacer un trato, pero sí conversaciones. Hasta que consiguió la promesa de elecciones libres y de todo lo que consiga, ¿no? Finalmente, cuando consiguió su libertad, sin haber cedido nada, todavía había un tramo hasta conseguir, tenía que hacer la convocatoria y, bueno, la Constitución y todo lo demás. Pero, mientras tanto, hubo una reacción blanca, porque tenían mucho miedo, porque había negros que decían a los blancos los tenemos que tirar al mar. Entonces, hubo una preparación de un ejército blanco dispuesto a hacer una guerra civil, dispuesto a conseguir un territorio propio a la manera de Israel, un territorio que sea solamente de los blancos y los negros que se la arreglen. Mandela negoció cara a cara con el general, muy prestigioso general, para que renuncie a esa guerra civil, y lo consiguió. Bueno, Mandela, un hombre ejemplar, él enseña con el arzobispo Desmond Tutu que al desmontar el apartheid, a desmontar todas las diferencias, a conseguir, él fue el primer presidente de Sudáfrica unificada, logró muchísimas cosas, el idioma, cuando llegó el momento de elegir el himno de la nueva nación unificada, sus partidarios querían reemplazar el antiguo himno y poner el del partido, y él dijo no. Se cantaba primero el antiguo himno Boer y después el del Congreso, del Partido del Congreso. Los dos himnos fueron los himnos nacionales, la misma bandera. La bandera se modificó de tal manera que integraba, y después consiguió, ya siendo presidente, consiguió, gracias al mejor entrenador de rugby que había en Sudáfrica. Realizado por el jugador Pienaar. François Pienaar. Eso se hizo una película y conocemos Invictus. mejor, ¿no es cierto? Que esa película Invictus muestra cómo hicieron que los negros se entusiasmen con el rugby, y entonces cuando fue el campeonato mundial de 1998, creo. Sí, creo que Sí,
que ganó el equipo de Sudáfrica en Sudáfrica, ¿sí? Salieron a festejar negros y blancos, ¿no? Y el propio Mandela entonces consiguió que sientan lo mismo, no solamente que piensen lo mismo, no solamente que tengan los mismos derechos, sino que en algún punto, como es el fútbol para nosotros, bueno, la maravilla. Dice Desmond Tutu, hemos conseguido un milagro, y ese milagro es un trato. Los tratos no son malos, hay que hacer tratos con aquel que piensa distinto, hay que ponerse de acuerdo, pero lo que enseña Mandela es a ponerse en el lugar del otro, jamás humillarlo, jamás ponerse encima de él como quien es superior, conocerlo, hablarle. Eso es un paso adelante de la tolerancia. ¿Y qué consiguieron? Con el arzobispo Tutu, una vez que Mandela fue presidente, crearon una comisión de la verdad, y de la justicia. ¿Para qué? Para enjuiciar todos los crímenes de blancos y de negros, ¿sí? Todos los perpetradores, incluso los que ya estaban presos por sus crímenes, todos podían presentarse y pedir una amnistía si contaban la verdad de lo que habían hecho. Lo que contaban podían implicar a otras personas, pero tenían que tener algún tipo de prueba, ¿sí? Tenía que probarse. Muchos perpetradores blancos y negros se presentaron, pero las víctimas se presentaron a la comisión para contar lo que habían sufrido y para decir quiénes habían sido los que la habían hecho sufrir. Unas 20.000 víctimas y unos 7.000 perpetradores se presentaron ante la comisión, y el perpetrador que no contaba la verdadera historia de lo que había hecho era enviado a la justicia, y la justicia, ¿sí? Entre esos, el antiguo presidente de Sudáfrica, Botha, él no quería contar lo que había hecho, sus responsabilidades, y entonces le parecía horrible tener que ir a contar frente a negros, porque a él le había... Y en la televisión, además, porque era televisado. Era por los medios, sí. Televisado, se escribía, se publicaban los diarios, todo, una cosa muy complicada porque había muchos idiomas oficiales en Sudáfrica, y además tenían que montar todo, y no había internet. Bueno, la cuestión es que han conseguido eso, y con eso han conseguido una cosa muy buena, como dijo Desmond Tutu, un milagro. El milagro que todos puedan vivir en paz. Hubo críticos, hubo gente que no le gustó la solución, ¿sí? Bueno, ¿qué le pasó al expresidente Botha? Que después tuvo que ir a la justicia y un tribunal de negros lo juzgó. Bueno, allá él, ¿no? Ese es el camino que él eligió. Quiero decir, un trabajo muy inteligente de una doctora, Claudia Hill, compara cómo se salió aquí de la época oscura y cómo se salió en Sudáfrica. Y dice que el juicio a las juntas que se hizo acá privilegió la justicia, y en la Comisión de la Verdad se privilegió la verdad, ¿sí? Algunas cosas, alguna gente le molestó que los criminales estén amnistiados, pero esos criminales habían contribuido a que se sepa la verdad de muchos hechos, y además que se sepa dónde estaban muchas víctimas cuyas familias no sabían dónde estaban los restos, y eso, se devolvieron, se hizo bueno, y además se indemnizó a las víctimas también, cosa que a muchos les parecía insuficiente y que parece que fue así, pero se consiguió una pacificación con mucha verdad, quizá con menos justicia. Acá se privilegió la justicia y faltó la verdad, y hasta el día de hoy hay muchos perpetradores que no cuentan y no se sabe. De ambos lados, perpetradores de ambos lados, porque acá el juicio a las juntas también fue juicios a los rebeldes armados, ¿sí? A las organizaciones, a los principales responsables de las organizaciones armadas. Eso se hizo en la época del doctor Alfonsín. Se lo hizo bien, y en el momento en que se hizo eso acá, fue una solución original, la mejor, y no había habido otra en el mundo de esa naturaleza. No hubo
un edicto de Nantes, no hubo unos juicios de Nuremberg, que eran docenas de jefes y nada más, después todo a su casa y a convivir. No, lo que se hizo acá fue muy grande, pero después vino Sudáfrica, y es más, ¿no? Y el paso, me parece a mí, ¿sí? Estoy muy empapada de Mandela, acabo de escribir mi homenaje a Mandela. El paso es ese, respetar al otro, lo que puede ser mi enemigo, respetarlo como persona, no ponerme yo por encima, aunque los enemigos de Mandela eran esos perpetradores, esos ejecutores del apartheid, era muy grueso, ¿sí? Sin embargo los respetaba, los respetó a sus guardianes de la cárcel, nunca los insultó, nunca los maltrató, nunca, ¿no? Entonces los guardianes los respetaban a él y además se acostumbraron a respetar a los otros presos también. Es todo un ejemplo con su vida. Y el arzobispo Tutu y Mandela dicen que la médula de esa conducta del respeto profundo al otro, de dialogar y eso, es yo le llamo concepto, pero no es concepto, es una vivencia, una cosa muy ancestral de África que se llama el Ubuntu, en una de sus lenguas, Ubuntu, que significa que ningún hombre es solo. Miren qué opuesto con esta posmoderna. Ningún hombre es solo, es dentro de una red, ¿no? Y cuando yo elimino al otro, que constituye, cuando lo elimino, me mutilo yo. Cuando lo incorporo, crezco yo. Entonces, entiendo que que mi humanidad está vinculada a la humanidad del otro, ¿no? Es muy profundo, pero es lo que hizo que haya una posible reconciliación. Y les voy a decir que otra cosa, le preguntaron al arzobispo Tutu, fue muy cruel, fue muy duro escuchar los relatos, ¿sí? Dice, pero era abrir una herida para limpiarla. Y muchas víctimas, porque tenían ahí en la cara al perpetrador, ¿sí? Y el perpetrador en la cara a sus víctimas. Muchas víctimas que tendrían que haber venido con un odio, con una rabia, víctimas negras y blancas, ojo, todo el tiempo. Perpetradores negros y blancos. Muchos perdonaron, se perdonaron mutuamente. No era necesario, lo necesario era decir la verdad. Pero muchos se perdonaron. Entonces el perdón también les lavó interiormente y creó la posibilidad de esa convivencia que sigue, ¿no? Entonces tienen otros problemas. La corrupción, fíjense, si les suena. La conocemos. Bueno, quiero al recordar a Mandela, ayer fue su Día Internacional, hoy me llamó la atención un periodista de que el año que viene se cumple un siglo de su nacimiento, los 100 años de su nacimiento, así que vamos a hacer algo importante. Mandela es el paso siguiente de la tolerancia.